Bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Nacional, al Auditorio Jorge Luis Borges. Mi nombre es Diego Antico, soy junto con Florencia Huertali, de los curadores de la muestra Tango que fuiste y serás, que tienen a sus espaldas. Si no la vieron, vayan a verla, se los recomiendo. La muestra es una muestra, decimos, sobre el tango. Es muy difícil hacer una muestra, les cuento acá, entre nosotros quedamos, es muy difícil hacer una muestra sobre tango, porque por alguna razón nos interpela, nos llena de preguntas. Unos minutos antes de inaugurar la muestra, siempre cuento, se me acerca alguien y me dice, no está Piazzolla. Un momento de crisis, recordé que estaba Piazzolla, pero Piazzolla estaba en función de una pregunta. La muestra no intenta centrarse en personajes del tango, en figuras del tango, sino en el tango mismo, en el tango como una expresión bailable, sonora, poética, visual, imaginaria, que desde fines del siglo XIX, si queremos pensar alguna fecha arbitraria, hasta la actualidad nos va interpelando. Les cuento, estuvimos cerca de un año buscando materiales, buscando en hemerotecas, todos los materiales que están exhibidos son materiales que están en la Biblioteca Nacional. Lleva mucho trabajo hacer una muestra, participan muchos trabajadores de la biblioteca hurgando, y uno parte de una idea inicial y después te vas encontrando en la búsqueda con las cosas que te vas encontrando, y una de las cosas que encontramos es una nota, que la pueden encontrar por ahí, de la revista Caras y Caretas de 1903, en las que una persona la entrevistan y dice que el tango murió, que el tango ya no es lo que era. Hacía 20 minutos que había arrancado eso que llamamos tango y ya le estaban decretando la defunción prácticamente. Y así el tango, eso que llamamos tango, eso que creemos que es tango, fue pasando de muerte en muerte, de defunción en defunción, transmutándose, adquiriendo diferentes formas. Yo lo que digo siempre es que el tango es un significante vacío, es un lugar. El tango es un lugar de enunciación. Es un lugar donde decimos tango y nos sentimos conectados con algo. O sea, yo les pido que hagan la memoria emotiva de pensar cuál, no sé, el primer recuerdo que tienen con el tango. Yo les digo, de pibe, de chico, mi vieja planchaba, porque estamos en una sociedad patriarcal, lamentablemente. Mientras planchaba, escuchaba a Héctor Larrea rapidísimo. Y Héctor Larrea, me acuerdo, pasando Araca Corazón, cantado por Gardel, que es una versión inmejorable. Y yo tengo en la cabeza, es como que se me abre una magdalena proustiana y se me viene a la cabeza toda mi historia y mi abuela diciendo que se cumplan todos los deseos. Y se me viene mi viejo hablando en capicúa y se me vienen un montón de sonidos, aromas a la cabeza. Creo que el tango es, en principio, eso, un lugar que nos religa en épocas donde capaz esa idea del religarse es compleja, que nos religa, que nos une a algo, a una historia, a una localización, a una forma de decir, a una forma de escuchar. En el marco de la muestra del tango, de Tango que fuiste y serás, y en el Día Nacional del Tango, que conmemora el nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, programamos esta película
de Yael Smulewicz, que es El sonido de antes, un documental en el que un coleccionista de guitarras se encuentra con una guitarra boca de estrella, un dibujo especial de la roseta, de la boca de la guitarra, que es una de las guitarras que tienen ahí exhibidas, y en el proceso de restauración de esa guitarra va haciendo todo un recorrido por la guitarra, por el tango y por diferentes sonoridades de ayer y de hoy del tango y de diferentes estilos musicales. No los aburro más, los dejo con la película y después vamos a charlar un poco. Muchísimas gracias. En primer lugar, no me quiero olvidar alguien que participa de la película, que es Guillermo Elías, que es un amigo de la casa y que nos ha prestado, y está exhibido ahí, el fonógrafo Edison con el que realizaron esta grabación, junto con otros materiales, que son algunos de los discos de los primeros cilindros y los primeros discos de pasta con los que se realizaron las grabaciones. ¿Cuál fue tu motivación a hacer esta búsqueda? Su búsqueda me llevó a mi búsqueda. Me sedujo su pasión por estas guitarras y bueno, y esta búsqueda que él tiene en las guitarras que colecciona y llevarme a recorrer este crisol de gente también apasionada. Un poco eso es lo que me movilizó, ¿no? El tema de las pasiones. Y cada uno de los que aparecen en la película son unos apasionados y unos loquitos de lo que hacen y unos fanáticos. Y eso un poco es lo que me contagió y me sedujo, ¿no? Seguir a toda esta gente tan apasionada por lo que hace. Me despertó mucha curiosidad y mucha pasión también a mí. Yo no toco la guitarra. La voy a tocar. Siempre lo prometo. Todavía no lo cumplí. Entonces, la pregunta ahora a Patricio. ¿Cuál fue tu motivación, no solo en este documental, sino en buscar guitarras, recuperarlas? Anticipo algo que me parece que está en la película, que es no solo algo de la guitarra y de la música, sino también, podríamos decir, un elogio de la artesanía, porque son todas personas, desde los luthiers y ese trabajo del luthier, sino también del músico, planteando cómo chorea recursos, esa cosa en épocas de la reproductibilidad técnica, de copiar pistas y demás. De pronto está esa labor artesana del músico, del luthier, buscando un sonido, buscando una materialidad. ¿Cuál fue esa motivación tuya en eso? No sé si hay una motivación. Yo desde que empecé a tocar la guitarra, y creo que hasta desde chico, ¿viste? Ya las cosas antiguas, yo coleccionaba monedas, billetes, no sé qué, y siempre las cosas antiguas, ahí les di mucho valor, ¿viste? Y bueno, obviamente después, al convertirme en guitarrista, y además al tener un hermano que se dedica a la construcción de instrumentos renacentistas, barrocos, ahí también hay un poco de amor por lo antiguo y sobre todo darle valor a estas guitarras que en Argentina está lleno de guitarras antiguas de un nivel, porque este país ha tenido un nivel de construcción guitarrera de la más alta del mundo, porque imagínense que cuando en la época de oro de los luthiers en España estaba en crisis, así que los que tenían la plata para comprar las guitarras éramos nosotros. Por eso muchos de estos grandes guitarreros españoles se mudaron acá y construyeron guitarras, y muchas de las guitarras más importantes del mundo fueron vendidas a Argentina. Por eso a mí me gusta como... No por el tema monetario para nada, sino por el nivel de calidad de construcción y son instrumentos que para mí tienen un valor musical así muy grande. Entonces siempre ahí andaba, durante mucho tiempo anduve siempre buscando guitarras que a mí me gustan todas, ¿viste? De las guitarras, yo le digo guitarras gauchas, que son las guitarras más económicas de la época, que salían nada, están hechas con madera de pinotea que parecen de una tabla de un estante, ¿viste? Pero esas también me encantan, de vez en cuando aparecen algunas. Y bueno, yo ahora siempre digo lo mismo, intento no comprar más guitarras. Cada vez que intento no entrar a ningún sitio de venta, es mentira, sí. Y me decía, a mí me llaman... Sí, compré una guitarra. No, porque a mí todas las semanas me llaman colegas guitarristas para decirme, Pato, ¿me ayudas a comprar una guitarra? Y yo, por supuesto.
Y busco guitarras y siempre encuentro una y digo, ay no, no la compres, por favor. Y llamo a amigos, che, ¿no querés comprar esta guitarra? Vos, yo no la quiero comprar. Intento convencer a todo el mundo de que compre y bueno. No. A veces logro convencer a alguien que la compre. Pero bueno, son muy buenos instrumentos para poner en valor, para que vuelvan a sonar, porque acá hace muchos años se hacían, las fábricas de guitarra que teníamos nosotros, hacían instrumentos de una calidad muy alta, que son esas guitarras que todos tenemos en roperos. Y bueno, y estas guitarras que están acá eran como las guitarras de más alta gama de la época. Y el modelo era el modelo que se hizo famoso por que Gardel tocaba una de esas. Bueno, y siempre me preguntan si esta es la verdadera guitarra de Gardel. Y la verdad es que no lo sabemos. Y nosotros decimos que sí, pero la verdad que no lo sabemos. Se sabe que Gardel tuvo más de 5 guitarras de estas y vendió por lo menos 3. Porque Gardel se endeudaba y llegaba de gira y remataba la guitarra. Eso es lo que nos han dicho los historiadores a nosotros. Así que quizás esta fue una de ellas. Hay 2 que se conoce el paradero de guitarras de Gardel y hay otras que no se conoce el paradero. Así que yo prefiero pensar que es una de ellas. Fuera de eso, no es una película nostálgica, porque no es que se queda en el pasado, y es algo que se nos jugaba a la hora de hacer la muestra también sobre tango. Cómo poner en juego, yo lo voy a poner en estos términos. Me enoja mucho cada vez que alguien plantea si Pelé fue mejor que Maradona o Maradona fue mejor que Messi, porque es como que no se está pensando en términos, voy a decirlo, capitalistas de competencia y no de acumulación de saberes, de capas que se van acumulando, que se van construyendo y que en esa construcción, digo, de vuelta, no es una película. El sonido de antes en realidad es la recuperación de eso ahora, y los músicos que participan, muchos amigos he visto ahí, desde el hijo de Cucuza, Mateo, Lina, Las 40, Moscato Luna, digo, un montón de guitarristas, hasta Sadi, que plantean como un montón de capas que no están en el olvido, en el pasado, sino que se van acumulando. Y me parece lo interesante que tiene la película y lo interesante de pensar a las músicas como vibraciones que siguen estando, que van acumulando diferentes capas. Volviendo a pensar esto de lo que nos pasa con la muestra, uno empieza con una hipótesis, con una idea, y después los materiales te van llevando a diferentes lugares. El laburo de construcción, de armado de un documental es un laburo que toma muchos años y que calculo que se va metamorfoseando a lo largo del recorrido. ¿Hubo algo de eso en ese recorrido? Sí, nosotros empezamos pensando en una película que claramente fue una hipótesis de dónde partir. Bastante quedó, ¿no? Bastante estábamos cerca. Igual habíamos ficcionado partes, era como... habíamos escrito un guión que hablaba de algunas cuestiones, que era la búsqueda de esta guitarra, habíamos ficcionado cuestiones, pero bueno, nos agarró la pandemia en el medio también, ¿no? Pero sí lo que pasó, que hablando un poco de lo que vos decís, es que a medida que íbamos entrevistando, nosotros teníamos un listado de guitarristas mucho más amplio de los que aparecen acá, muchísimos. Imagínense que acá tenemos los mejores guitarristas del mundo, casi. Hay una cantidad de gente talentosa y alucinante que nos hubiera encantado que también esté, pero es imposible que en una película esté todo. Entonces, de alguna manera, lo que fuimos trabajando después de mucha charla y de mucha búsqueda es, bueno, ¿qué representa cada uno de estas personas que aparecen en la película? Y buscar que haya gente diversa que justamente muestre la heterogeneidad de las posibilidades que brinda el agarrar el instrumento, ¿no? Y claramente quedó mucha gente afuera que también hubiera estado genial que esté, pero bueno, la pandemia en el medio también nos puso un montón de trabas, porque teníamos listado de gente que no pudimos entrevistar porque justo estaba con COVID el hijo, con el hermano, qué sé yo, y esas cuestiones, y después se acabó el presupuesto y bueno, había que terminar la película. No es que podíamos seguir abriendo. Una vez que la película ya estaba arrancada, digamos, ya habíamos empezado a filmar, no había vuelta atrás, hay que esperar o hay que retomar y abrir de vuelta y volver a entrevistar. Bueno, había que ir dándole un cierre y bueno, y quedó lo que quedó, que estamos súper contentos porque además quedó
esto, ¿no? Que yo creo que se ve en la película que hay una variedad de formas de abordar el instrumento y de la música y de la vida en realidad. Y sí pasó que fuimos encontrándonos, por ejemplo, esto de Guillermo Elías, lo descubrimos a partir de que tuvimos la charla con Albornoz. Albornoz es el especialista en Gardel. Él nos dice, hay un muchacho, eso que pasó en la escena fue real. Nos dijo, está este Guillermo Elías. ¿Y lo podemos ir a ver? Sí. Y fuimos a lo de Guillermo Elías. Y así, ¿no? Y después dijimos, vamos con Juan a grabar. Bueno, fue todo como real. Pasó de verdad. Y lo mismo con las cuerdas. Estamos en lo de Alejo, che, vamos a hacer las cuerdas. ¿Puedo ir? Sí, te comprometemos, en cámara. Y así sucedió. Y eso también fue una decisión que se fue dando a medida que fuimos haciendo la película. No estaba planteado que Pato fuera acompañado por los guitarristas a los lugares. Y nos pareció alucinante que se enganchaban tanto con la propuesta que los sumamos a las escenas, digamos, de los técnicos, de los especialistas en otras cosas. Que a mí me encantó y me parece que le da un plus a la película que simples entrevistas, ¿no? Como que la búsqueda real y apasionada de todos estos loquitos que agarran la guitarra y van a lo del luthier y la flashean. La cara de Mirta con el luthier, la cara del luthier con Mirta es invaluable. Lo mismo Juan, cuando se descubre su voz, que la voz de Gardel, que para mí ahí aparece Gardel, en algún lado tiene Gardel adentro este pibe. Es espectacular porque fue real, ¿no? Es como, eso fue maravilloso. Sí, todo lo que aparece en la peli es real. Y realmente el caminito que se dio fue un camino que salió así como ustedes lo ven. La primera persona con la que nos juntamos fue Mirta, y Mirta dijo si podía conocer al luthier, y vino a conocer al luthier. Después, yo la primera vez que escuché de Guillermo Elías fue en esa entrevista que ustedes vieron. Después cuando hablamos de las cuerdas. Claro. Exactamente, fue todo así. Y encima, obviamente, yo invitaba a todos a que vengan conmigo porque tenía mucho miedo de estar siendo filmado todo el tiempo solo. Entonces me gustaba que por lo menos me sacaba presión, ¿viste? A mí de estar en las escenas solo. Entonces invitábamos a todos que vengan y nada, cuando empezamos la película no sabíamos que Mirta iba a ser parte tan grande de la película y que Alejo también, y terminaron siendo así pilares de la película. Así que yo estoy siempre eternamente agradecido a Yael, porque todo esto empezó que yo llamé a mi amigo. Yo quiero decir que Yael tiene otro documental hermoso sobre tango que se llama Amar Amando, que le tomó 4 o 5 años de filmación, en el que aparece Juan. Y yo la llamé a Yael cuando conseguí esta guitarra. Vos también apareces. Vos también. Yo también, pero el protagonista es Juan. La llamé a Yael diciendo, Yael, conseguí esta guitarra de Gardel, ¿podemos hacer un videíto de cómo la restauramos? Y él me dice, ¿por qué no hacemos una película? Y ahí yo dije, uy, no, 4 años. Había empezado la otra. Y así fue, desde que dije esa frase hasta que se estrenó fueron 5 años. Los loquitos no eran solo ellos. No, la más loca es ella, eso te lo puedo asegurar. Y si no fuera por nuestro productor que ya le sacó las cámaras, ella seguiría filmando, estaría filmando todos los guitarristas del mundo. Así, y tenemos material que ella dice que quiere hacer una serie documental porque con cada persona nosotros tuvimos 4 horas. Así que, y hay gente que quedó afuera también de la película. También hay mucha gente que entrevistamos y quedó afuera de la película. Así que la verdad que hay mucho material. Me gustaría consultarles a los dos, hacer la pregunta de rigor. ¿Qué es el tango para ustedes? Sí. A ver, la pregunta amorosa. ¿Qué es el tango para ustedes? No, para mí, hoy es el día del tango además. No, yo al tango le estoy muy agradecido porque básicamente me dio la vida que tengo sin preguntármelo. A ella también, porque yo salí de la secundaria siendo un chico que tocaba rock en la guitarra y me anoté en un conservatorio de jazz. Nunca había escuchado un tango en mi vida, no tengo una familia tanguera, no sabía nada de tango. Y un día caminando por la Avenida de Mayo veo Academia Nacional del Tango y entré y me anoté ahí solo porque dije, debería darle una chance a la música de mi ciudad. Y a la primera semana ya había dejado el conservatorio de jazz, ya estaba en un mundo, estaba en un mundo de tango perdido y nada. Y la vida que tengo ahora es gracias al tango, así que yo la verdad que le debo mi vida, mis amigos, mis actividades diarias, los viajes, así que la verdad que le debo todo. En 2018, el proyecto, digamos, empezamos a darle forma, a filmar a fin del 20, que plena pandemia. Sí.
No, o sea, terminamos de filmar en el 21, pero en el 22 yo metí también unas cositas. Ahí seguí filmando a espaldas del productor, con mi cámara, sí. Él me sacó las cámaras realmente y lo hice con mi cámara. Sí, Y en un momento dije basta y lo terminamos de editar porque estrenábamos, mandé un work in progress al Bafisi y como entró no me quedó otra que terminarla y para llegar al Bafisi que fue en abril. Así que la terminamos en marzo. O sea, fin de febrero teníamos el corte, mentira, antes. En enero tuvimos el corte final y en febrero terminamos el color y el sonido. Febrero-marzo. Sí, es que hay algo de locura en todo. Yo a veces lo pienso conmigo mismo también y con la gente que me rodea, que nosotros básicamente le dedicamos toda la vida, ¿viste? A estas tablas de madera con cuerdas tensadas y le ponemos tanto sufrimiento, dedicación, estrés, porque obviamente nosotros somos gente que tiene profesiones que no son redituables, digamos, a pocas. Pero entonces yo siempre digo, es que estamos todos locos, porque yo tengo amigos, grandes maestros de la guitarra, tan obsesionados con la perfección y el objeto, y a veces, que yo soy uno de ellos, de los que está obsesionado, pero a veces los veo ellos como desde afuera, ¿viste? Digo, qué gente que está totalmente loca. Toda su mente y todo su mundo pasa por intentar dominar y sacarle los sonidos lindos a este pedazo de tablón, ¿no? Así que yo cuando lo puedo ver de afuera, lo miro con mucha admiración, pero también me doy cuenta que es como una locura. Sí, esto que te pasa a vos, a mí me pasó también, que no es mi universo el de la guitarra, que ahora sí, pero que no lo era, y también un poco respondiendo a la pregunta anterior, lo que más me motivó fue la búsqueda que él me estaba haciendo en algo que él conocía, porque tiene a su hermano, tiene la guitarra, digamos, conoce todo ese universo. Yo lo fui descubriendo a través de él. Entonces, para mí, esto que le pasa al público, que me parece, porque por lo que me fueron contando las personas que fueron viendo la película, es lo que me pasó a mí, lo que me pasa es que descubrí un universo que para mí era absolutamente ignorado. O sea, no tenía ni idea cómo se hacía una guitarra, cómo era una guitarra por dentro, más allá de los videos de lutería que veo por ahí, digo, ni la historia relaciona a Gardel, que no quise caer en una película sobre Gardel, digamos, tampoco me lo propuse, ni tampoco porque no soy especialista en Gardel, no podría hablar de la historia de Gardel porque no es mi métier. Para eso que hablen los historiadores, la gente que sabe y que estudió a Gardel, pero me interesaba abordar a Gardel desde el punto de vista de los guitarristas que lo aman a Gardel. No me importa si Gardel se murió acá, allá o en el avión, digo, la historia de Gardel, después el que quiere va y la busca. Era de otra cosa que quería hablar, era el amor por Gardel, no importa la historia de Gardel, en este caso, en esta película. Y tampoco yo, digamos, ni tampoco la guitarra técnicamente. No estoy explicando cómo se toca bien la guitarra o qué hay que hacer para construir bien una guitarra. Es como, creo que nunca le saqué el foco al tema de las pasiones por las cosas. Y creo que me parece que la pegué, pues, me gusta, digamos, lo que encontré y lo que descubrí, y creo que la gente que la ve se va con ese gustito también de conocer algo nuevo. De hecho, nos pasó el otro día en la exposición de lutería, que la fue a ver un chico que le contaba a Pato que vio la película y empezó a estudiar lutería a partir de haber visto la película, y eso es un montón. Como lograr esas cosas, o que a alguien le empiece a gustar la guitarra, o escuchar, o decir, oh, pero mira, ¿cómo puede ser? Está bueno. Abrir mundos, ¿no? Un poco de eso se trata. Lo primero eran los guitarristas y el luthier, digamos, que iba a restaurar, ¿no? Sebastián. Después el hermano de Pato se copó con lo de las cuerdas, se sumó también. En realidad estaba también desde el principio Mati. Pero después Guillermo, digo, todo lo que pasa alrededor de ir con los guitarristas a los diferentes lugares, eso surgió en la película, en el hacer. Sí, además el guión original, que era de prepandemia, habíamos escrito muchas escenas donde íbamos a las guitarreadas, a las milongas, y esas cosas no estaban pasando durante la pandemia. Así que ya desde el vamos sabíamos que la película era otra. Pero bueno, el concierto, que iba a ser un concierto en el Roma con todo el público y todo. En el Claro, concierto pandemia estábamos éramos solo nosotros.
Lo logramos hacer en el Roma, pero éramos solo Los guitarristas y primera fila nosotros. de guitarristas. Era un estudio de grabación. Cosa digamos. que fue el concierto más difícil de nuestras vidas para nosotros, porque teníamos que tocar después de un año o más de no tocar en vivo, y el público eran tus colegas, que es lo peor tocar para los guitarristas, es lo más difícil que hay. Y solo podías tocar 2 temas y con 2 3 pasadas, y con porque 3 no nos daba el tiempo de la sala para todos los guitarristas. No saben lo que fue. Todos temblaron, ¿eh? Todos temblamos, sí. Todo, de verdad, y todos estaban muy disgustados con cómo habían tocado. Sí, Todos. sí, sí. Nadie está conforme con cómo tocó. Estábamos todos muy nerviosos, la verdad. Sí, Sí, al final pusimos Bueno, el al backstage final- donde estamos. Sí, pero esa grabación del Roma fue toda muy cuidada, estábamos todos distanciados, era un quilombo. Fue un quilombo. Pero bueno. Es sí, en el Roma, sí. en el Roma. Pero Eso bueno, también, eso en la estructura de ir metiendo el concierto. Porque claro, en el guión original termina con el gran concierto, ¿no? Es como Sí. uno piensa, el camino al concierto. Y de hecho, restaurábamos las guitarras, el proceso era restauramos la guitarra, vamos a la casa de todos los guitarristas a que prueben las guitarras antiguas. Nada de eso sucedió porque los tiempos nos destruyeron, o sea, por la pandemia. nos pasaron por encima. Sí, O sea, por no, la- no había manera de lograr que los tempos sean los que habíamos escrito en el guión. Y bueno, fuimos rearmando y repensando. Obviamente mención aparte para Laura Búa, que fue la montajista que trabajó conmigo en la estructura un montón. Ahí estuvimos trabajando. El primer corte de la película era de 6 horas. Imagínense. Imagínense ver una película de 6 Pelotazo. horas. Y bueno, y lo fuimos bajando a 4, a 3, a 2 y fuimos cortando cabezas en el medio de entrevistas que quedaron afuera. Situaciones que también encontrándole el camino que tenía que ver con la búsqueda, ¿no? Y encontrar nunca perder la búsqueda de recuperar el sonido que tenía la guitarra antigua. Eso no se pierde en ninguna de las charlas, ¿no? Incluso los 2 momentos, hay un momento que se quema el motor del trenzado de las cuerdas y cuando se corta la cuerda, que yo también cuando lo estaba viendo antes dije, la puta madre. Son 2 momentos. ¿Tendrá otra cuerda de highlights. tripa guardada? Pues. Siempre dan buen resultado en la sala. Esa escena que se quema el motor en realidad era mucho más graciosa, porque ese es mi hermano. Claro. Y mi hermano como hermano mayor, siempre, en la escena original, que no era actuada, salió, ¿verdad? Era yo que estaba haciendo la cuerda y mi hermano enfrente de todos me dijo, salí que tardás un montón en hacer la cuerda, me dice, la hago yo que la hago en 2 minutos, me cago a pedos. Y puso la cuerda y se le quemó y casi se electrocuta. Pero bueno, por suerte... Se mojó el motor, sí. Yo creo que en ese sentido hay una metáfora, digamos, que es que le pasa a cualquier luthier, digamos, vos no sabes cómo va a sonar esa guitarra y capaz estás un año trabajando con una guitarra, viéndole la madera, que la tapa AAA, que esto, que lo otro, que aquello, y hasta que no la armaste, digo, hay un misterio, hay una zona de misterio de vibraciones en potencia que después, como los armónicos de una cuerda, se abren y se abren y andás a ver dónde termina esa frecuencia. El tiene control hasta cierto punto. Después hay una parte que no puede controlar, que es toda la que habla Atahualpa Yupanqui, de cómo era esa madera antes de que los llegó. pájaros. Claro. Porque no es lo mismo un abeto que de un árbol que es de un país donde hay muchas heladas, inviernos muy fríos, o que un abeto que también crece en un país muy soleado, esos vibran diferentes, ¿viste? Entonces siempre hay algo que el luthier controla hasta cierto punto. Y después todo lo demás es sorpresa. Sí, es naturaleza. el músico, digamos, los diferentes músicos tocando esa guitarra y de vuelta hay algo de lo aurático del aquí y ahora que aparece ahí como una potencia de eso que es irrecuperable y que, bueno, vibra en un momento y andás a ver cuándo aparece de nuevo eso. Ahí estuvo Juancito Krimkevich, que es el sonidista que hizo la edición final. En el rodaje estaba Carolina Pérez Sandoval. Y en algunas escenas, bueno, ese día creo que estábamos nosotros solos, no estaba el sonidista en ese momento. Nosotros tomamos el sonido de una manera absolutamente, como en cine le llaman, en sonido directo, plana. O sea, ¿no? Con micrófonos obviamente actuales, no analógicos, con los micrófonos que se hace cine, ¿no? Pero sin modificar. Entonces tratamos de ser súper respetuosos con lo que pasaba realmente en la escena, ¿no? Obviamente estaban cableados los participantes, estaban con sus corbateros, ¿no? Para poder escuchar bien, pero sí, por ejemplo, en el momento que grabamos
con la fonola, digamos, con el grabador de analógico, tomamos de aire. Obviamente con Guillermo, que nos explicó cómo convenía poner el micrófono para que se capte mejor ese sonido, que era obviamente a través de la bocina, del amplificador. Pero nada más, no había ninguna otra cosa. Y después obviamente se respetó y se trató de dejarlo más fiel a lo que habíamos grabado. La verdad es que no chequeé si estaba bien, o sea, no lo volví a chequear con Guillermo. Guillermo la vio después cuando se estrenó y no me dijo nada, o sea que debe haber quedado bien. Pero que es el especialista. Bueno, eso en realidad lo que pasó fue que estaban ahí los dos arriba del micrófono. Eso estaba él para guiar, que se acerque más. Digamos, la escena también, así como quedaron algunas de las escenas, eran mucho más largas. Pasaron muchas más cosas donde Guillermo le explicaba cómo pararse, dónde pararse, cómo ponerse en respecto a, digamos, sí, todo por eso también las guitarras son así, porque nosotros le estamos dando con mucha todo. fuerza a las guitarras, y son guitarras de época con estas cuerdas, y hay que darle durísimo. Nosotros habíamos grabado primero con Albornoz, la escena, la vez que fuimos con él, grabaron Pato y Rodrigo con las dos guitarras, pero no había grabado bien, no había quedado bien marcado el cilindro. Y bueno, fue como medio frustrante y también después de pensándolo con él y en la estructura y todo, pensábamos que era mucho más interesante también el tema de Gardel, la voz, una canción cantada, y justamente él y el dúo. Entonces volvimos a hacerle... Pobre Guillermo, le caímos en la casa como 40 veces. Es como le toco el timbre a Guillermo, ya me conozco todos los recovecos. Por cierto, la casa de Guillermo, al menos la de acá de Capital, que es acá cerca, les recomiendo que les hagan un city tour porque es una casa atiborrada hasta arriba de la mesa un para city comer. tour por la casa, que es un ambiente. Pero bueno, dos ambientes llenos de... Claro, arriba, Abajo de la cama. comimos en la De mesa verdad, literal, con un pero además fonógrafo. te dice, vení que te voy a mostrar algo. Vas a la habitación, está la cama y al lado tiene 400 fonógrafos. Abre los placares y hay fonógrafos. Es como una cosa increíble. Increíble. Y dice que en Salta tiene mucho más. Es el coleccionista con más fonógrafos. Creo que es uno de los que tiene más fonógrafos del mundo. Sí. Creo que ya estamos con el tiempo justos. Les agradecemos ahí a él. Le agradecemos a Patricio. Les agradecemos a ustedes por haber venido. La muestra... Esperemos, va a seguir hasta marzo, esperemos poder seguir haciendo actividades, poder seguir haciendo todas estas cosas que amamos, mostrando y muchas muestras más. Esperemos que puedan venir a verlas, les agradecemos mucho estar acá y bueno. Acá están las guitarras, si hay un guitarrero en la sala, está invitado a pasar, a probar las guitarras todo lo que quiera, no les tengan miedo. Si las rompemos las podemos volver a restaurar. No las rompan. No las rompan, pero tampoco las agarren con miedo. Porque ahí la gente siempre va, no las quiere ni tocar. Son guitarras normales, digamos. Así que si alguien tiene interés, se puede hacer. Muchísimas gracias, gente.